Muy buenas noches, maestros y maestras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Docente al Día Webinar, un espacio del Ministerio de Educación organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la formación docente. Les saluda Julio Acuña Montañez, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Soy especialista pedagógico y seré el moderador de este evento que, como todos los viernes, a los cuales ustedes siempre nos están acompañando, aborda diferentes temas relacionados a las orientaciones pedagógicas. Hoy trataremos un tema muy interesante, muy importante, el procesos de mediación para el desarrollo de competencias de los niños y niñas de educación inicial, cuyos objetivos es compartir con ustedes orientaciones para realizar el recojo y análisis de la información al término de un periodo que nos permita conocer los avances y dificultades de las niñas y los niños en el desarrollo de sus competencias y tomar decisiones que permitan a los niños y niñas seguir progresando en el desarrollo de sus competencias, las cuales implican, de hecho, el fortalecimiento de la mediación de las acciones educativas y el acompañamiento a las familias. Estimados colegas, como todos los viernes, también les señalamos que en la descripción de este webinar, en la parte superior, encontrará un enlace que los llevará a una encuesta de participación. Una vez que finalicen esa encuesta, a ustedes se les va a brindar un enlace que les permitirá posteriormente descargar el material que hoy nuestras ponentes van a utilizar. Las diapositivas las van a poder ustedes descargar. Por eso les pedimos, por favor, 1, llenen la encuesta. 2, terminada la encuesta, les va a aparecer un enlace. Guarden ese enlace. Al terminar, ustedes van a poder acceder al PPT. Y adicionalmente le estamos pidiendo, por favor, le estamos solicitando que cuando ustedes ya accedan al PPT, cuando abran el material, ahí van a encontrar otro enlace pequeño, ya en el material mismo, una encuesta de satisfacción anónima, es opcional, pero le pedimos que lo hagan para que ustedes puedan aplicar esa encuesta de satisfacción. Muy bien, pasemos ahora a ver cómo hemos organizado el webinar del día de hoy, ¿no? En primer lugar, el bloque 1, una parada, que la hemos denominado una parada en el camino para saber cuánto han avanzado nuestros niños y nuestras niñas. Este bloque va a estar a cargo de la maestra Marisa Ochoa Villar, especialista de la Dirección de Educación Inicial, a quien le doy la palabra para expresar sus saludos iniciales. Adelante, Maritza. Buenas noches, Julio. Muchas gracias por darme la bienvenida. Un saludo a todas las maestras, maestros, promotoras, auxiliares que se han conectado el día de hoy, seguramente también algún padre de familia. Les doy el saludo cordial de la Dirección de Educación Inicial y esperando que la información, todo lo que les brindemos el día de hoy, mi persona y mis compañeras que van a estar después de mí, que sea útil para cada una de ustedes y que puedan comprenderlo, entenderlo y apropiarse de toda la información. Muy bien, Marisa, muchísimas gracias. En el bloque 2, hemos denominado el bloque 2, uso de la información para ayudar a nuestras niñas y nuestros niños a continuar y mejorar en sus aprendizajes. Este bloque va a estar a cargo de Karin Risco, especialista también de la Dirección de Educación Inicial, a quien le damos el pase para sus saludos iniciales. Adelante, Karin. Gracias. Muy buenas noches, Julio. Buenas noches, Maritza. Y buenas noches. Un saludo fraterno para todas las personas que el día de hoy nos están acompañando en este webinar, para todas las maestras, los maestros, promotores educativos comunitarios, profesores, coordinadores de las diferentes regiones de nuestro hermoso país. Esperamos que la información que les demos el día de hoy sea de utilidad para ustedes. Muchísimas gracias, Karin. Y bueno, en el bloque 3, como siempre es costumbre en estos webinars pedagógicos, vamos a pasar a la ronda de preguntas. En este caso, les voy avisando, en el bloque 3 vamos a tener la presencia de otras 2 colegas también de la Dirección de Educación Inicial y otra colega de la Dirección de Educación Intercultural bilingüe. Eso lo vamos a presentar ya en el bloque 3 y le estamos pidiendo más bien a ustedes, maestros, maestras, que nos hagan llegar sus preguntas en la caja de comentarios. Mientras vamos desarrollando, ustedes nos van haciendo llegar sus preguntas en la caja de comentarios, que luego los vamos a atender en el bloque 3. Igual siempre le señalamos que algunas de ellas ustedes ya la pueden encontrar también en el buzón de consultas. Quiero aprovechar para enviar saludos a los maestros y maestras que ya nos están acompañando, ¿no?
los maestros, maestras de Huancayo, Virú, Chorrillos, Pasco, Tumbes, Caral, Chepén, Santa, Chimbote, Chiclayo, Huaraz, Chapacoco, Tacna, Chanchamayo, Huánuco, San Martín, Nazca. Muchísimas gracias porque siempre nos están acompañando. Ahora sí, sin más, vamos a iniciar este primer bloque, denominado Una parada en el camino para saber cuánto han avanzado nuestras niñas y nuestros niños, el cual estará a cargo de nuestra colega Marisa. Adelante, Marisa. Gracias, Julio. Por favor, Karim, ¿me puedes apoyar con las diapositivas? Efectivamente están conectadas de personas de muchas de nuestras ciudades. Veo también yo de Nazca, ¿no? De Huánuco y de otras regiones más. Es un gusto y un agrado para nosotros poder contar con cada una de ustedes. Efectivamente, el día de hoy, el tema que vamos a tratar justamente es la mediación para el desarrollo de las competencias de los niños y las niñas de educación inicial. Pero para comenzar a hablar este tema, vamos a mirar dónde estamos ahora. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? ¿Dónde estamos? Estamos ahorita nosotros 2 de julio y ustedes verán que en esta diapositiva hay una línea de tiempo y justamente está marcado en el mes de julio. Pero ¿qué hemos hecho antes, no? Desde el mes de marzo, desde el inicio de las clases, nosotros ya hemos venido realizando algunas acciones. Este año, al igual que el año pasado, estamos en una educación virtual. ¿Y qué hemos hecho en el mes de marzo? Hemos hecho el diagnóstico, ¿no es cierto? La evaluación diagnóstica o el recojo de evaluación inicial con todos nuestros niños y nuestras niñas. A partir de eso hemos elaborado y hemos desarrollado nuestra planificación hasta finales de julio. Ahora, en julio, vamos a hacer un alto, vamos a hacer una parada. ¿Para qué? Justamente para determinar cómo están los aprendizajes de nuestros niños y de nuestras niñas, para saber en qué necesitan que nosotros podamos de repente reorganizar nuestra planificación, ¿no es cierto? En qué aspectos necesitan de repente mayor apoyo o que la familia de repente se comprometa un poco más. Entonces, estamos aquí, en este momento, en el mes de julio, estamos haciendo un alto, una parada para saber cómo están los aprendizajes de nuestros niños, nuestras niñas. Muy bien. La siguiente diapositiva, por favor, Karim. Bueno, como dijimos hace un momento, justamente nuestro punto de partida ha sido la evaluación diagnóstica o el diagnóstico de los aprendizajes. ¿Y con qué fin hemos hecho este diagnóstico? Justamente con el fin de poder saber cómo vamos a planificar, cómo vamos a organizar nuestras competencias, ¿no? En este primer semestre y qué experiencias de aprendizaje también vamos a desarrollar. Muy bien. La siguiente, por favor, Karim. Muy bien. ¿Qué hemos hecho nosotros? Para hacer justamente esta evaluación diagnóstica, nosotros hemos hecho uso de diferentes materiales, de diferentes insumos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hemos hecho uso de la ficha de matrícula, ¿no? Entonces, al inicio del año, muchas maestras han hecho la evaluación diagnóstica, utilizando diferentes recursos e inclusive diferentes estrategias. ¿Qué usamos? Estamos, como les dije, la ficha de matrícula, toda la información que tenemos y que se consignó en el primer momento, en la primera conversación con los padres, que está en la ficha de matrícula. ¿Con qué otro documento hemos contado? Seguramente en algunos casos hemos contado con los registros del año pasado, ¿no es cierto? Vale decir que si el niño o la niña el año pasado hizo educación inicial, entonces seguramente tengo su registro en CIAGIE de este niño, ¿no es cierto? En otros casos tenemos los informes de las maestras también del año pasado. De repente justo están en la misma institución educativa y tengo el reporte que dejó la maestra del año pasado. También tenemos los portafolios seguramente de los niños, las niñas, ¿no? Y en el caso que no tuviéramos los portafolios, tenemos también la información que nos dio la familia, ¿no? Entonces, con toda esta información, nosotros hemos hecho un análisis de decir, ¿con qué información tengo y qué información me falta? ¿No es cierto? Entonces, de repente nos dimos cuenta que efectivamente nos faltaba algún tipo de información. Entonces, ¿qué hicimos? ¿No? Hicimos justamente una entrevista a las familias, ¿no? A partir de los documentos que nos
nos brindó la Dirección de Educación Inicial. Tenemos el planificador del 2021, donde nos orientaron cómo hacer la evaluación diagnóstica en ciclo 2. Y en ciclo 1 nos brindaron un documento que se llama justamente Orientaciones para la Evaluación Diagnóstica, ¿no? En ambos casos, al final nos han dado, ¿no?, como un banco de preguntas para poder utilizarlo de acuerdo a nuestra necesidad. Eso no quiere decir que lo hemos usado tal cual nos lo dio la DI, sino que lo adaptamos de acuerdo a nuestros niños, de acuerdo a nuestras familias y también de acuerdo al medio con el cual nos hemos estado comunicando con las familias. Entonces lo hemos usado como un insumo justamente para esta entrevista, ¿no es cierto? Entonces, pero lo más importante, y lo resalto porque eso justamente lo conversamos con algunas docentes en un webinar anterior, fue más allá de llamar para recoger información, lo más importante ha sido justamente la interacción que ha habido entre las docentes y las familias, porque no ha sido solo una llamada para decirle, señora, necesito que me dé información sobre este y otro tema, sino ha sido una llamada más bien con un trato empático, poniéndose en el lugar de la familia, comprendiendo en qué horario se puede llamar, en qué horarios no, preocupándose por su situación actual, cómo se están sintiendo en este contexto. ¿No es cierto? Entonces, eso es algo que hay que resaltar porque es muy importante el trato respetuoso que ha habido para la información. ¿Qué más hemos hecho? Nosotros además nos hemos dado cuenta que no todas las maestras hemos podido acompañar a nuestros niños durante el año pasado por distintas razones, ¿no es cierto? En algunos casos porque se enfermó un familiar, o porque se enfermó el niño, o porque de repente inclusive se pudo enfermar la maestra. En otra permanente que nos permita comunicarnos, o porque se priorizan de repente otras actividades de las familias, ¿no? Por ejemplo, cuando hay en casa varios hermanos, solamente hay un celular, entonces en la mayoría de hogares se ha priorizado justamente que los hermanos mayores sean los que tengan contacto, ¿no? O si tienen una cantidad de datos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una cantidad de datos, podemos nosotros, podríamos priorizar justamente que lo utilicen los hermanos mayores, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nosotros hemos hecho? Si aún así, ¿no?, hemos visto que no hemos tenido la información completa, y estos niños se han matriculado este año, bueno, no es que lo hemos matriculado en el aula del año pasado, sino lo matriculamos en el aula de la edad que le corresponde, ¿no es cierto? Y al matricularlo en el aula de la edad que le corresponde, están junto con todos los niños, los que han estado el año pasado en aula, como los nuevos que este año se están incorporando a lo que es el sistema educativo, ¿no es cierto? Y entonces también se les ha hecho la evaluación diagnóstica justamente para saber cuál es el nivel del desarrollo de sus competencias y las condiciones en las que viven, con qué personas viven, con quiénes interactúan, ¿no es cierto? Muy bien, todo eso ha sido la evaluación diagnóstica, ¿no es cierto? Karim, ¿puedes por favor pasar de diapositiva? Entonces, a partir de esta información que nosotros hemos tenido en la evaluación diagnóstica, ¿qué hemos hecho? Recordemos que, por ejemplo, en el caso de ciclo 1, cuando estamos en la fase presencial, nosotros tenemos una ficha de planificación de contexto, ¿no es cierto? Sin embargo, en este momento de virtualidad, ya desde el año pasado, le sugerimos nosotros una matriz que estoy mostrando acá, ¿no? Esta matriz, ¿qué prioriza? Prioriza el recojo de la información, el análisis de esta información, la selección de aspectos para orientar o retroalimentar y qué orientaciones se va a dar a la familia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos puesto acá como un ejemplo, ¿no?, una ficha de planificación de un niño de 4 meses, ¿no? Está, ahí podemos ver que está el propósito de aprendizaje, los criterios, las evidencias, la retroalimentación al rol del adulto y los instrumentos con los que contamos.
¿no es cierto? Entonces, así es como nosotros hemos planificado en ciclo 1. ¿Y cómo ha sido en ciclo 2? ¿Podemos pasar, por favor? Muy bien. En ciclo 2 también nosotros hemos planificado las experiencias de aprendizaje, ¿no es cierto? Para ello hemos tenido algunos insumos, algunos modelos que justamente están, por ejemplo, en la plataforma de Aprendo en Casa, ¿no es cierto? Y toda esta planificación la maestra la hace y registra todo lo que el niño va haciendo, lo registra, ¿no? ¿Dónde lo registra? En su cuaderno de campo. Justamente en su cuaderno de campo registra todo lo que la familia le dice o lo que la maestra observa, o también puede colocar las evidencias, las producciones de cada niño, ¿no es cierto? Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, cuando nosotros ahora hemos dicho, muy bien, primero hicimos el diagnóstico de los aprendizajes, ¿no es cierto? Luego nosotros hemos planificado el desarrollo de las experiencias de aprendizaje y también las orientaciones que hemos dado a la familia, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿dónde nos encontramos? ¿No? Nos encontramos justamente en un momento que necesitamos hacer un corte para determinar cuánto han avanzado nuestras niñas y nuestros niños en sus competencias, ¿no es cierto? Para poder identificar luego algunas acciones y tomar decisiones. Entonces, para eso es que nosotros estamos haciendo un alto. Hemos hecho un recuento de todo lo que hemos hecho durante estos meses, desde la evaluación diagnóstica, la planificación de experiencias de aprendizaje o las orientaciones que hemos brindado a las familias. Hemos recogido información, hemos recogido evidencia, nos hemos comunicado con las familias y ahora necesitamos hacer un alto para poder analizar y ver cómo han avanzado nuestros niños, pero también para saber cómo vamos a reorganizar nuestra práctica pedagógica, ¿no es cierto? Entonces, la siguiente, por favor, gracias, Karen. Entonces, nosotros ya estamos en este momento, ¿no? De justamente decir, ahora qué vamos a hacer, ahora qué nos corresponde hacer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, acá a dos maestras, ¿no? Tenemos a la maestra Marleni y a la maestra Elena, ¿no? Y ellas están en este momento justamente definiendo qué es lo que van a hacer, ¿no? Ellas dicen, ¿y ahora qué hacemos? Ya estamos acá medio año y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ellas lo que van a hacer justamente es, con toda la información que han recogido de estos meses de trabajo, ellas primero tienen que organizar para determinar el logro del niño, de la niña. Primero tienen que organizar la información que han recogido, ¿no? Y luego analizarla. De esa manera vamos a poder determinar cuáles han sido los avances y las dificultades de nuestras niñas y de nuestros niños, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, en esta diapositiva, vamos a ver que para nosotros saber cuál es el nivel de logro de nuestras niñas y de nuestros niños, en el caso, por ejemplo, de ciclo 1, ¿no? Estamos viendo que la profesora Marleni, ¿no? Ella tiene toda la información que ha recogido, la tiene ¿dónde? En una ficha. Pero ella no registra directamente en la ficha, ¿no es cierto? Ella, cada vez que se comunica con las familias, ella tiene algunas preguntas que les hace a las familias para saber justamente cómo están desarrollándose, cómo están aprendiendo estos bebés, estos niñas y estas niñas. En este caso en particular, vamos a poner el ejemplo de Santiago, ¿no es cierto? Entonces, Marleni ha registrado todo lo que la familia les ha dicho en su cuaderno de campo. Ella ha anotado palabra por palabra todo lo que ha podido comentarle su mamá, que es la persona con la que se comunica siempre. Pero eso Marleni no lo ha trasladado tal cual a la ficha de seguimiento, ¿no es cierto? Marleni lo que ha hecho, ha mirado todo lo que anotó en su cuaderno de campo y de ahí ha identificado y ha seleccionado a los aspectos que están relacionados, en este caso en particular, por ejemplo, con la competencia construye su identidad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mirar, dice,
cuando se comunicó Marlene con la mamá de Santiago, ¿no? La familia le comentó que Santiago suele molestarse cada vez que hay que cambiarle de pañal. Por ejemplo, llora porque cuando quieren echarlo en la cama, a veces quiere comer por sí solo y siempre quiere estar acompañado. Llora cuando su mamá se aleja y ella siempre le hace jugar. Entonces, en ese momento, en esa primera comunicación, ¿qué orientación dio Marlene? Marlene le dijo a la familia la importancia y la necesidad que tenía Santiago de moverse. Además, la importancia de anticiparle, por ejemplo, para el cambio de pañal. Y sobre todo, más allá de anticiparle, el darle tiempo para que Santiago se acomode, para que se disponga a que le cambien su ropita, ¿no es cierto? Pero además la maestra Marlene le sugirió a la familia que probaran cambiarle el pañal, por ejemplo, paradito, porque él no quería echarse, ¿no es cierto? Y permitirle además que realice acciones por sí mismo, ¿no? Además que había que organizar el espacio y los materiales necesarios. Muy bien, después de esta orientación que dio la maestra Marlene, pasó unos días y volvió a comunicarse con esta familia, ¿no? ¿Qué le dice acá a la familia? Le dice, maestra Marlene, mire, Santiago ahora acepta mejor el cambio de pañal, ¿no? Se siente más cómodo cuando está de pie, claro, porque lloraba cuando le echaban, ¿no es cierto? Y ya no se molesta. Además, dice, ayuda a botar su pañal, lo hace solito, dice, ¿no? Y se ríe, utiliza una cuchara para comer, aunque a veces necesita ayuda, ¿no? Intenta también lavarse las manos. Entonces, todo esto, la maestra Marlene lo ha registrado en su cuaderno y lo ha traído acá a la ficha de seguimiento, ¿no es cierto? ¿Y para qué lo habrá traído acá? La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Para qué lo habrá traído a esta ficha de seguimiento? Justamente para que ella luego pueda elaborar, ¿no? No solamente con una comunicación, sino con 2 o con 3 comunicaciones. Lo que va a hacer Marlene es analizar estas evidencias, ¿no? Y las va a contrastar ¿con qué? Con los criterios de evaluación que ella había planificado con anticipación, ¿no es cierto? Con este análisis ella va a poder hacer la conclusión descriptiva. La conclusión descriptiva que la maestra ha elaborado de Santiago, justamente la redacta acá. Y con esa conclusión descriptiva ella podrá determinar el nivel de logro de esta competencia. La siguiente diapositiva, por favor. En el caso del ciclo 2, ¿cómo es Marisa en el caso del ciclo 2? Bueno, en el caso del ciclo 2 vamos a comentar el caso de la profesora Elena, ¿no es cierto? Ella justamente es maestra de un aula de 4 años. Y ella tiene varios niños, ¿no? Varios niños a su cargo y las familias. Entonces ella se ha acomodado a la posibilidad de cada una y se ha comunicado de acuerdo a cómo cada familia puede, ¿no es cierto? Ella es muy creativa y ha utilizado diferentes formas para comunicarse con las familias y ha recibido evidencias a través del WhatsApp o en otros casos que no podían pasarle por WhatsApp, solamente ha sido mediante una llamada telefónica que la familia ha descrito lo que sus niños hacían. La siguiente, por favor. Entonces, Elena ha podido registrar, miren ustedes, todo lo que ha registrado Elena en su cuaderno de campo. Además, ha puesto ahí las evidencias. Entonces, acá Elena ha identificado que es la competencia, construye su identidad y en base a la experiencia de aprendizaje, así soy yo, ella ha hecho un registro de todo lo que la familia le ha dicho, le ha comentado y le ha enviado. Entonces, así ha organizado Elena toda la información con la que cuenta. ¿Y para qué ha organizado Elena todo esto? Puedes pasar a la siguiente, por favor, Karim. Efectivamente, Elena ha organizado toda esta información también para hacer un análisis de las evidencias. Elena evalúa las evidencias que ha recogido en las comunicaciones con las familias para poder identificar justamente los avances y las dificultades, en este caso, de una niña que se llama Luciana. Con esta identificación que ella hace de los avances, las dificultades que tiene Luciana, ella va a elaborar una conclusión descriptiva, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Como podemos ver, Elena
ha hecho un análisis tomando en cuenta los desempeños de esta competencia, ¿no? Para la edad de 4 años. En este caso, dice Luciana, ¿no? Cuenta con los desempeños que corresponden a su edad, pero todavía muestra dificultades en algunos aspectos. Por ello, dice determinado que se encuentra en un nivel en proceso de desarrollo de la competencia en relación a lo esperado para la sociedad de evaluación. Entonces, este proceso que ha seguido Elena le ha ayudado a que ella pueda hacer esta conclusión descriptiva y determinar el nivel de logro de la competencia. La siguiente, por favor. La maestra efectivamente lo que hace es registrar en CIAGIE, ¿no es cierto? Ella va a registrar en CIAGIE la información. Entonces, ahora en el mes, Karincita, ¿puedes pasar la siguiente idea, por favor? Ella lo que va a hacer es registrar esta conclusión descriptiva o el nivel de logro, ¿no es cierto? Entonces, ella ahora en el mes de julio va a registrar. En el caso de ciclo 1, recordemos que ahora en julio no se va a registrar. No vamos a entrar a registrar nada. Sin embargo, sí es importante que hagamos todo este análisis de, inclusive, identificar el nivel de logro de la competencia. ¿Por qué? Porque lo vamos a informar a las familias, ¿no es cierto? Y en el caso del ciclo 2, lo que vamos a hacer es que en julio vamos a registrar las competencias que se han desarrollado, pero que no habíamos considerado en el 2020. Entonces, lo que teníamos pendiente o lo que habíamos identificado en la evaluación diagnóstica que los niños aún no lo habían logrado, lo hemos planificado para este periodo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a registrar en este momento en julio. Ya en diciembre vamos a registrar lo que corresponde al 2021, ¿no es cierto? La siguiente, por favor, Karin. Sin embargo, hay aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Y está acá, lo hemos redactado tal cual la resolución ministerial, porque esto es muy importante. Dice, mediante la evaluación para el aprendizaje con la finalidad formativa, se retroalimenta al estudiante para que reflexione sobre su proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Mientras que mediante la evaluación de aprendizaje con finalidad certificadora, se determina el logro, ¿sí? El logro que un estudiante ha alcanzado en la competencia hasta un momento específico. En este caso, hasta el mes de julio, ¿no es cierto? Muy bien. La siguiente, por favor, Karin. Pero este proceso no termina con que nosotros lo registremos en el CIAGIE. ¿Qué tenemos que hacer luego? Tenemos que comunicarlo a las familias. Las familias necesitan saber en qué situación están sus niños, justamente para que ellas puedan, ¿no?, desarrollar alguna estrategia de manera conjunta con la docente para ayudar a que los niños y las niñas puedan justamente avanzar. Por eso es importante que nos comuniquemos con las familias, ¿no? Pero ¿qué hay que tomar en cuenta cuando nos comuniquemos con las familias? Primero, hacerles entender que esta situación, este nivel de logro alcanzado por los niños es una situación transitoria, no es permanente, no es que ya está en un nivel de logro en proceso y ahí se va a quedar. No, ese niño va a avanzar brindándole otras oportunidades, brindándole un acompañamiento de repente más específico. Ese niño va a lograr avanzar más en sus competencias. También tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en la que le comunicamos a la familia estos resultados, porque podemos de repente herir su autoestima o de repente la familia dice, no, mejor ya que no vaya a iniciar y retiran al niño, se sienten mal. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosas para poder informar a las familias acerca justamente del nivel de logro de sus niños y cómo vamos a apoyarlos para el siguiente periodo. Bueno, Julio, hasta ahí es lo que hasta dónde estamos. Todo el recorrido que hemos hecho en este año para llegar hasta identificar el nivel de logro de nuestros niños y nuestras niñas. Muchísimas gracias, Maritza. Maritza nos ha hecho un recorrido completo de toda la ruta que hemos transitado en estos meses de trabajo, ¿no? Maritza nos ha planteado
esta lógica, esta idea que debemos tener todos del punto de partida, ¿no? El diagnóstico de aprendizajes como un punto de partida, pero también el diagnóstico como un punto que siempre está presente, como un elemento que nos acompaña en todo el proceso del aprendizaje y que a partir de diferentes materiales e insumos nos ha permitido, las maestras han logrado analizar la información que les está proporcionando sobre los avances, las limitaciones, las dificultades de los niños y niñas que tienen a cargo, ¿no? Y eso se ha ido complementando con la información que proporcionan las familias, ¿no? Muy importante la pregunta que ella también se plantea y ha reflexionado en un segundo momento de su presentación respecto a dónde nos encontramos, que es algo que siempre los maestros y maestras nos hacemos respecto a nuestros estudiantes. Eso es, creo, importante como un corte para determinar cuánto se ha avanzado, cuánto han avanzado los niños y las niñas en sus competencias, pero fundamentalmente también para identificar en qué requieren apoyo y cómo es que desde la acción del maestro, la maestra va a poder intervenir y también con el apoyo de las familias que muy bien lo ha precisado Maritza, ¿no? Muy bien. Permítanme, colegas, siempre expresar un saludo a los que nos están mirando, a los que nos están viendo, nos siguen siempre, a los colegas de AMBO. Hay un colega que está saludando desde Cuenca, Ecuador, Huanta, Carabelí, Juanjuy, Palpa, Puno, Caraz, Yurimaguas, Ayacucho, Ica, Orcopampa, Pácora, Castilla, Puente Piedra, Yunguyo, Morropón, Ucayali, San Borja, San Juan del Lurigancho. Siempre agradecerles por estar acompañándonos y queremos recordarle porque a veces los colegas que han ingresado un poquitito tarde están consultando sobre el material y les recordamos que hay una descripción en este webinar en la parte superior, hay una descripción donde ustedes van a encontrar un enlace para aplicar una encuesta de participación. Una vez que finalicen dicha encuesta, les vamos a brindar otro enlace. Guarden por favor ese enlace, guarden ese link para que al final del evento, cuando concluya el evento, ustedes puedan acceder a la PPT, a la presentación que están haciendo las colegas, ustedes van a poder acceder, ¿no? Por favor, cuando accedan a ese PPT, le invitamos, le pedimos, sugerimos que pueda también llenar la encuesta de satisfacción que ya está insertada en la PPT que le vamos a proporcionar a ustedes, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a presentar el bloque 2. El bloque 2 que hemos denominado uso de la información para ayudar a nuestras niñas y nuestros niños a continuar y mejorar en sus aprendizajes a cargo de Karim. Muy bien, adelante Karim. Muchas gracias, Julio. Muy bien, vamos a continuar. Ahora voy a pedir, por favor, el apoyo de Maritza para poder pasar las diapositivas y continuar. Bueno, hemos hecho el recorrido con Maritza, como bien lo ha mencionado, y nos hemos quedado en ese momento en el cual ya tenemos identificados esos avances y esas dificultades que tienen los niños en las competencias. Y tenemos que tomar varias decisiones para poder continuar con los niños, ayudándolos a que progresen en el desarrollo de las competencias. Esa información para nosotros es sumamente valiosa y necesitamos considerarla. Entonces, vamos a ver qué decisiones tenemos que tomar una vez que contamos con la información. Vamos a pedirle a Maritza, por favor, que comparta la diapositiva con todos nosotros. Gracias, Mari. A continuación, por favor, Mari. Muy bien. Continuamos, por favor, Mari. ¿Qué decisiones vamos a tomar con toda la información? El trabajo que nosotros realizamos es un trabajo muy puntual, basado en evidencia. Por lo tanto, esta información nos va a permitir tomar decisiones en 3 aspectos importantes. Uno de ellos es respecto a la planificación. El segundo es respecto a la mediación en el proceso de aprendizaje de nuestras niñas y nuestros niños. Y la tercera, respecto a las orientaciones y el acompañamiento que les vamos a brindar a las familias. Continuamos, por favor. En ciclo 1, vamos a ver cómo se da este proceso en ciclo 1, estas decisiones que tenemos que tomar. A continuación, por favor, Mari. La siguiente.
Como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos la descripción del trabajo que ha hecho la maestra Marleni, que es nuestra maestra que nos acompaña desde las diapositivas anteriores cuando Maritza presentó este recorrido. Bueno, Marleni dice, hizo su planificación anual en base al análisis del diagnóstico inicial, ese que se hizo en marzo, ¿no? De todo su grupo de niños. Por eso organizó las competencias a lo largo de todo el año, ¿no? Algunas, las priorizadas, las que ella consideraba que eran urgentes de atender, fueron las que colocó los primeros meses. Y luego las demás también las fue organizando. Ahora con esta información nueva que tiene respecto a los avances y las dificultades de los niños, ella va a analizar si se va a mantener esa distribución en el año o va a tener que hacer algunos cambios. Seguimos, por favor. Marleni, por ejemplo, decide en función a la información que continuará con lo planificado para el siguiente semestre, ya que las niñas y los niños de su grupo lograron desarrollar las competencias. Porque, por ejemplo, ella ha observado que participan de manera más activa en sus cuidados, reconocen algunas sensaciones de su cuerpo como frío o calor, les agrada compartir momentos con su familia, expresando su alegría y enojo con llanto, gritos, risas, ¿no? La mayoría se desplazan por su casa caminando de forma autónoma para explorar y jugar, les gusta mirarse al espejo, se comunican con su familia con gestos, palabras, etcétera, expresan sus necesidades y responden cuando otros les hablan. Entonces ella tiene una información de todo el grupo respecto a las competencias que ella había planificado desarrollar durante este primer periodo. Por lo tanto, ella decide mantenerlas como están, no va a ser mayor ajuste en la planificación anual. Sin embargo, por favor, la siguiente. Sin embargo, ella sí va a tomar un poquito más de acción respecto a la planificación a corto plazo. Nosotros sabemos que en el ciclo 1 las maestras realizamos una planificación anual grupal, ¿no? Observando a todos los niños, pero la planificación a corto plazo viene a ser individual, es personalizada, porque los niños no tienen las mismas edades, pueden estar en un mismo grupo, pero hay meses de diferencia y en esos meses también radican esas características sobre las cuales nosotros tenemos que considerar para el desarrollo de orientaciones para las familias, de tal forma que generen condiciones para que los niños progresen en las competencias. Por eso, Marleni dice que va a ser todo, va a ser una mirada más centrada en ese recojo de evidencias, de identificación de necesidades de orientación, retroalimentación a la familia para este siguiente periodo. Va a determinar también propósitos, enfoques transversales según las necesidades reales de aprendizaje que tienen los niños. Va a elaborar también sus criterios de evaluación, ¿no? Pero en función a este grupo de niños que tiene y a las edades que tiene dentro de ese mismo grupo de niños, y va a revisar y analizar la información para plantear orientaciones a las familias. Muy bien, la siguiente, por favor. Si bien es cierto, en el caso del ciclo 1, ella tiene, por ejemplo, aquí tenemos la información de uno de los niños que se llama Juan, y aquí, por ejemplo, ella está presentando esta planificación a corto plazo para Juan. Y dice, Juan explora, el propósito de aprendizaje es que Juan explore con todos sus sentidos los objetos que están a su alcance. Los manipule, los observe y observe esos cambios que sus acciones producen sobre ellos, ¿no? Ha seleccionado, tiene criterios de evaluación, como por ejemplo que acomode su cuerpo para alcanzar por iniciativa propia los objetos que están cerca, que los mire, los escuche, huela, chupe, los toque, que observa cuando se le cae algún juguete y lo vuelve a tomar. Cuando un objeto que manipula o mueve produce un sonido, el niño va a repetir la acción. Estos criterios de evaluación los comparte con la familia para que la familia esté enterada de cómo puede ayudar al niño a progresar en la competencia, para que la familia genere estas condiciones, estos momentos en los cuales el niño pueda mostrar estos desempeños. También comparte con la familia las evidencias de aprendizaje, ¿no? Que podrían ellos enviarle.
y la retroalimentación al rol del adulto. Una vez que ella tiene información de estas evidencias de aprendizaje, ella recoge la información, ¿no? Brinda orientaciones y esa información que recogió del día la lleva a casa para poder analizarla y a partir de ese análisis que ella realice de la evidencia recogida, de los comentarios, de la conversación con la familia, ella va a planificar también las orientaciones que llevará a la próxima visita, de tal forma que pueda enfatizar este acompañamiento que realiza la familia al niño y esta generación de condiciones, ¿no? Como instrumentos de evaluación, ella tiene pues su cuaderno anecdotario, ¿no? El instrumento de seguimiento a los niños para poder desarrollar este trabajo. Muy bien, por favor, la siguiente. Vamos al ciclo 2. ¿Cómo es en este caso en el ciclo 2? Con nuestros niños de 3 a 5 años. Siguiente, por favor. En el caso del ciclo 2, ustedes se acuerdan de la maestra Elena. Elena tiene su grupo de niños de 4 años a quienes ha estado acompañando durante estos meses. Elena ha desarrollado durante estos primeros 6 meses las experiencias de aprendizaje que el Ministerio de Educación les ha facilitado, pero haciendo las adecuaciones correspondientes para su grupo de niños. Entonces ella tiene una serie de competencias que se han trabajado durante ese periodo y lo que aquí mostramos es solo una parte, no son todas las competencias, pero ella de todas las, el registro que tiene de todos sus niños, ella ha hecho como una especie de resumen de cómo está el grupo, ¿no? Ha hecho una especie de resumen del grupo. Y aquí, dentro de ese resumen del grupo, no solamente contempla lo que han hecho la gran mayoría, sino también identifica algunos casos que van a requerir que ella enfatice la atención. Por ejemplo, en la competencia Construye su identidad, que ha sido desarrollada durante casi 4 experiencias de aprendizaje, ella dice que la mayoría de los niños describe sus características físicas, comenta el parecido que tienen con sus padres, pueden exponer sus gustos, preferencias, ¿no? Y tomar algunas decisiones en situaciones cotidianas. Sin embargo, ella ha encontrado que Carla, Luciana y Pedro todavía tienen dificultades para tomar decisiones en las actividades de cuidado. Estamos hablando lavarse, peinarse, ¿no? Lavarse las manos. Esto se evidencia cuando esperan que el adulto sea quien les señale qué deben hacer, es decir, todavía no tienen iniciativa para poder hacer estas actividades. Con respecto a la expresión oral de sus emociones, la mayoría lo hace e incluso lo acompaña, dice, con gestos. Rosa y Martín no expresan el temor que sienten de que sus padres puedan contagiarse y tengan que ir al hospital o que ya no los vuelvan a ver como les ha pasado a sus abuelos, a sus tíos. Ellos se rehúsan a hablar del tema, ¿no? Pero sus padres comentan que no pueden dormir bien y a veces lloran. Como ustedes pueden apreciar aquí, ella está encontrando estas dificultades en alguna de las competencias en algunos niños de manera específica. Por lo tanto, de su grupo de 23 niños, tiene aquí 6 niños que están mostrando algunas dificultades en algún aspecto de la competencia Construye su identidad. De la misma manera, ella hace el análisis en las siguientes competencias, identificando estos grupos de niños para tener una idea de cómo va a reorganizar su planificación anual. La siguiente, por favor. En función de esto, ella reorganiza la planificación anual y, por ejemplo, en el caso de la competencia Construye su identidad, ella vuelve a colocarlos como una competencia que va a tener que trabajar para poder afianzar, ayudar a los niños a progresar en sus aprendizajes, a todos en su conjunto, ¿no? Pero haciendo mayor énfasis en estos 6 niños que ella ha detectado que necesitan todavía un mayor apoyo. De la misma manera, ha considerado en relación a las otras competencias que están que se han trabajado, ella también, algunas de ellas las ha vuelto a priorizar. Por ejemplo, Indaga era una competencia que ella ha trabajado, pero que también detectó que más bien allí la mayoría de los niños necesita seguir desarrollando esa competencia a través de diferentes situaciones y diferentes actividades, porque la gran mayoría allí, por ejemplo, no puede plantear tal vez algunas conclusiones, ¿no? Se distraen
al momento de hacer el análisis o el recojo de información, de acuerdo a lo que plantea la experiencia de aprendizaje. Entonces ella considera que la competencia indaga va a ser una de las competencias que va a tratar con mayor énfasis para todo su grupo para este siguiente periodo. Y allí nos está colocando, por ejemplo, nombres de las experiencias de aprendizaje porque ella está apostando por hacer sus propias experiencias de aprendizaje. Esta vez, tal vez los primeros meses no va a tomar las experiencias del Ministerio de Educación, sino las que ella va a elaborar porque justamente quiere estar más en la línea de las características y las necesidades de aprendizaje de su grupo. La siguiente, por favor. Entonces, eso es lo que acabo de mencionarles. Ella va a hacer el diseño de sus experiencias o más adelante tal vez la diversificación de algunas experiencias que están propuestas por el Ministerio de Educación. Recuerden que esas son experiencias como recursos que nos brinda el Ministerio. La siguiente, por favor. Para poder hacer su planificación va a tener que analizar los componentes de las experiencias de aprendizaje. Si queremos tener un poco más de información respecto a cómo podría hacerse ese análisis, yo les invito a revisar los documentos que están en la plataforma Aprendo en Casa, el documento que habla sobre la planificación, orientaciones generales. Allí pueden encontrar mayor información para el análisis. La siguiente, por favor. Aquí este punto es muy importante. Estamos hablando acerca de la mediación que va a realizar la docente. La mediación supone acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior. Cuando hemos hablado acerca de Vygotsky y sus propuestas, él habla de estas zonas de desarrollo. Una zona de desarrollo real, una zona de desarrollo próximo y una zona de desarrollo potencial. La mediación interviene para que justamente con nuestra ayuda los niños vayan progresando en estos diferentes niveles. Y esto también está señalado en el Currículum Nacional de Educación Básica. Por eso es muy importante, dice aquí, y necesaria una conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje en donde la atenta observación del docente permita que el estudiante realice tareas con diferentes niveles de dificultad o de complejidad. Entonces, esa mediación es importante que la tomemos en cuenta justamente en este momento, ¿no? Y es durante la mediación que el docente analiza este proceso de aprendizaje de cada estudiante y determina en qué momentos es oportuno brindar este apoyo para el estudiante, para comprender esta situación que se está planteando, el reto, las actividades, poder observar recursos con los que cuente y que pueda afrontar la situación, ¿no? Y ayudarlo a organizar estas acciones a fin de que logre el propósito. Y también para que evalúe su proceso de aprendizaje. Muy bien, la siguiente, por favor. Aquí nuestra querida Elena se pregunta, ¿cómo puedo fortalecer la mediación que realizo con mis niños? Bueno, un primer punto es a través de un acompañamiento diferenciado a cada niño o niña, considerando que son únicos y que tienen características propias y además que tienen diferentes niveles de progresión en las competencias. Un segundo punto es analizando las competencias que se van a desarrollar en la experiencia de aprendizaje antes de planificar. Eso es importante. Cuando nosotros ya nos sentamos a hacer nuestra planificación de las experiencias de aprendizaje, primero hay que dar una lectura y hacer un análisis y reflexión de cómo se desarrolla la competencia en los niños, tanto en ciclo 1 como en ciclo 2. Es importante hacer esa lectura y observar, ¿no? Para poder hacer la planificación, para poder diseñar esas actividades que nos permitan llevar a los niños al progreso de sus competencias. Luego, compartiendo también con los niños y las niñas esta experiencia de aprendizaje, desde la situación planteada, el reto, lo que los niños van a aprender, cómo van a demostrar que van a aprender, ¿no? ¿Qué evidencias se tendrían que entregar? ¿Cómo se va a evidenciar justamente este aprendizaje? Y las actividades que van a realizar. Es importante que tanto las niñas y los niños, así como sus familias, conozcan ese proceso, porque consideremos que justamente estamos atravesando un momento de pandemia y todavía los niños están recibiendo educación a distancia. Y finalmente, brindando retroalimentación permanente a los niños durante este proceso de aprendizaje.
analizando previamente estas evidencias que van recibiendo, que les facilitan los padres y que van dando cuenta de cuáles van siendo estos avances que va mostrando el niño a lo largo de la experiencia de aprendizaje. Otra forma es también orientando a las familias sobre cómo generar condiciones para el aprendizaje de sus niños y cómo acompañarlos durante este proceso para el progreso de sus competencias. La siguiente, por favor. En esta mediación es muy importante que se fortalezcan los vínculos que tenemos con las niñas y los niños, y eso Elena lo toma muy en cuenta también, y todas las maestras, ¿no? Es importante fortalecer este vínculo, creando un vínculo de seguridad y confianza con las niñas y los niños, ¿no? Las niñas y los niños confían en nosotros como sus docentes. La forma como nos relacionamos con ellos y ellas les va a dar confianza para que les comenten o nos comenten a nosotros qué es lo que les molesta, les agrada. Y hay que escucharlos con atención, ponerlos en su lugar y responder de manera respetuosa. De alguna forma nosotros también somos modelo para la forma como interactúan las familias con sus hijos. Entonces es importante que nos vean a nosotros en una actitud receptiva y empática con cada uno de los niños. También es importante fortalecer la confianza en las capacidades, en lo que ellos pueden hacer solos, ¿no? Y hay que hacérselos notar, hay que evidenciar esto, valorando su esfuerzo, reconociendo sus capacidades en cada actividad que realizan. Si la mamá nos cuenta o conversamos con el niño y él te cuenta y te dice, profesora, ahora ya me puedo lavar solo los dientes, tú le vas a decir, muy bien, qué bueno, ¿y qué más podrías hacer solo? Entonces él lo motivas para que continúe en ese progreso de sus competencias. Mira, ya no me olvido, ahora yo me lavo las manos antes de comer y después de jugar, y ahora sí me acuerdo. Qué bueno, ¿en qué otros momentos podrías lavarte las manos? ¿En qué momentos crees que es importante? Entonces, de esta manera vamos reconociendo estos esfuerzos que él va realizando, pero también vamos generando en ellos esta reflexión de las posibilidades que todavía tiene por intentar para ir progresando en sus aprendizajes. Si algo ellos no pueden hacer y solicitan ayuda, bueno, entonces lo acompañamos, ¿no? Con paciencia para poder brindarle nuestra ayuda. Luego hay que favorecer esta regulación de emociones, ¿no? Es un aprendizaje que se da, que nos permite establecer estas relaciones empáticas y solidarias basadas en el respeto con nuestros niños. Y para favorecer el desarrollo de esta habilidad, podemos hacer algunos ejercicios para modelar la calma, para que los niños estén más tranquilos, ¿no? Conversar mucho con ellos. Esta situación de pandemia también a ellos los afecta, y si más aún en casa suceden algunos problemas, de algún pariente enfermo o alguien que ya no está con ellos, definitivamente esto va a influir en el desempeño en cada una de sus actividades. Por lo tanto, hay que estar siempre atentos y pendientes. En realidad, un niño que se siente amado, que se siente atendido, que se siente escuchado, es un niño que tiene mayor predisposición para el aprendizaje. Esa es una condición que debemos de observar con mucha rigurosidad en cada uno de nuestros niños y de nuestras niñas. La siguiente, por favor. Por ejemplo, en el caso de Elena, ella es muy cercana con sus estudiantes y con las familias, los conoce desde el año pasado. Pero aquí ella nos comparte qué estrategias dice que ella puede usar para, por ejemplo, presentar las experiencias de aprendizaje a las familias, porque hemos dicho que esta también es una acción importante a considerar para la mediación. Desde ahí empieza nuestra mediación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Elena, ella dice que ella para la experiencia número 6, donde se habla acerca de qué comeré hoy, ¿no? La transformación de los alimentos, la conservación de los alimentos. En esa experiencia, ella dice que les envía pues un video donde está pelando las papas y friendo, ¿no? Para que los niños puedan observar y luego les va a ir preguntando qué está pasando con la papa, por qué ha cambiado, qué hizo que cambiara, ¿no? Los va a motivar para que les cuenten si ellos han visto a otros alimentos que cambian así. De tal manera que hace el enganche para poder luego presentar la experiencia que va a continuar en estos días. Ella aprovecha una situación que es cotidiana,
donde los niños también seguro en algún momento han podido apreciar, y además porque ella en el lugar donde vive es tiempo de cosecha de papas, la gente está comiendo mucha papa en ese lugar, entonces hay oportunidades para poder plantear a partir de un alimento que también es de la comunidad esta experiencia, ¿no? Ella va a hacer este enganche, va a hacer esta conexión, ¿no? Y les dice también a los niños que durante esta experiencia ellos van a plantear preguntas y van a obtener información de diferentes fuentes, ¿no? Y que también van a desarrollar algunas nociones matemáticas porque van a agregar, van a contar, ¿no? Van a utilizar algunas frases que denotan la noción de tiempo, ¿no? Y esta información la comparte con los niños, pero también lo comparte con las familias. A los niños que no tienen conectividad, por ejemplo, porque tiene un grupo al que no les puede mandar ningún video, solamente los llama por teléfono, entonces les dirá por teléfono también de manera más resumida qué es lo que ellos van a tener que hacer a lo largo de esta experiencia. Es importante que le explique a las familias de qué se trata la experiencia para que los niños, y qué se espera que los niños aprendan durante esta experiencia, ¿no? ¿Qué tipo de actuaciones y producciones se les va a solicitar? Y cómo es que tienen que enviar las evidencias. Muchas maestras siempre nos comentan que a veces hay un poquito de dificultad respecto al envío de evidencias, a veces por falta de conexión o a veces también porque tal vez no se ha comprendido, no nos hemos dejado explicar con mucha claridad qué es lo que nosotros esperamos que se nos pueda enviar. Y hay que recalcar a los papitos de que los desempeños de los niños, el desenvolvimiento de los niños durante las actividades tiene que ser de manera espontánea, ¿no? Entonces, esto que nos envíen son de las actuaciones que tienen los niños de manera espontánea al realizar las actividades. Entonces, Elena lo tiene muy claro, por eso que ella ha considerado dentro del proceso de mediación esta explicación con los padres de familia. La siguiente, por favor. Las experiencias de aprendizaje que nosotras estamos facilitando desde el Minedu también contienen una parte en la cual les dice cómo podrían hacer esta comunicación a las familias respecto al desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Si ustedes gustan, también pueden utilizarlas. La siguiente, por favor. ¿Y qué estrategias va a usar Elena durante el proceso de desarrollo de las actividades? Bueno, aquí tiene ella dos grupos. Un grupo con el cual se comunica solo por teléfono, y en este caso ella ha previsto, en ambos casos, tanto los que se comunican por teléfono o los que tienen posibilidades de hacer videollamadas, establecer un cronograma con las familias para comunicarse con ellos con cierta periodicidad, ¿no? Este cronograma tiene que ser acordado con ellos para que esperen la llamada, para que puedan también en esos espacios de entregarle información, comentarle cómo están trabajando los niños en casa. En el caso de los que tienen teléfono, ella dice, va a reajustar el cronograma que ya tenía para poder hacer esta retroalimentación, ¿no? Ella explica a las familias todo el proceso de la experiencia y de las actividades para que las familias puedan aclararle a los niños respecto a lo que tienen que hacer, ¿no? Las familias le ayudan como mediadores de alguna manera en casa porque ella no está. También envía las indicaciones por un mensaje de texto. A ver, habla por teléfono, pero por si acaso envía estas indicaciones a las familias que requieren, si es que los niños requieren ayuda. Y cuando habla con los niños, si ellos están en disposición de conversar, ella aprovecha esos minutos en los cuales ellos quieren conversar por teléfono para preguntarles cómo han hecho las actividades, qué es lo que más les ha gustado. Les canta canciones a través del teléfono, les pregunta cómo están, que eso es sumamente importante, ¿no? Y luego pasa a hacer preguntas y en la medida de lo posible a conversar y tratar de retroalimentar. Es muy difícil tratar de hacer una retroalimentación a distancia y cuando no se tienen posibilidades de conexión. Sin embargo, Elena hace su mejor esfuerzo para poder contactarse con los niños. Luego de hablar con ellos, habla con las familias también para poder explicarles y a ellos darles también orientaciones respecto a cómo van a acompañar este proceso durante las actividades educativas. Elena no puede llamar a todos los niños todos los días, entonces por eso establece un cronograma y eso es importante también que ella lo considere, pero sí, no deja pasar mucho tiempo entre una llamada y otra respecto
a un mismo niño, porque es necesario que se comunique con ellos. Y bueno, todo lo que los papás le comunican, ella lo registra en su cuaderno de campo, estas anotaciones que ustedes han visto en las diapositivas del bloque anterior, estas son anotaciones que ella va realizando respecto a lo que le van contando las familias, ¿no? Para luego analizarlas y para la siguiente vez que llame poder dar orientaciones mucho más específicas. En el caso de los niños con los que sí puede realizar videollamadas, ella sí está coordinando con las familias para poder observar a los niños haciendo algo, ¿no? Y también aprovecha esas videollamadas para hacer algunas actividades lúdicas con ellos. Les cuenta un cuento, canta canciones, realizan algunos juegos a través de las videollamadas, de tal manera que se mantiene en contacto con los niños, ¿no? Refuerza y fortalece también ese vínculo en la medida de las posibilidades. Y también aprovecha para poder brindar retroalimentación, que eso es lo importante, para dar algunas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, en las actividades que se han realizado de la experiencia de aprendizaje, ella ha estado al pendiente preguntando ¿qué has observado de estos alimentos? ¿Qué características tienen? ¿Qué colores tienen? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál no? Cuéntame, ¿cómo ayudaste a mamá a preparar ese riquísimo plato de comida del cual me mandaste la foto? Muéstrame tu cuaderno de los descubrimientos que tienes, ¿no? Porque para esa experiencia de aprendizaje se ha solicitado que todo lo que los niños hagan puedan registrarlo en el cuaderno del descubrimiento, ¿no? Entonces ella le pide, por favor, que le muestre el cuaderno del descubrimiento y que con el cuaderno los niños vayan comentándoles qué cosas han realizado a lo largo de la semana. Aquí es importante también darle orientaciones a las familias, ¿no? Que hay que estar atentas a los niños, porque a veces ellos hacen las actividades con los niños, los acompañan, entonces que estén atentos a sus demandas, que no los fuercen si los niños en ese momento no están con disposición, ¿no? Que canten un momento con ellos, que jueguen un ratito y luego nuevamente encaucen la actividad, ¿no? Todas esas son estrategias y recursos que la maestra orienta al padre de familia. En este caso ya Elena conoce cómo son sus niños y estas indicaciones son las que ella les da. Bueno, que tengan paciencia, ¿no? Y buen humor con los niños para poder atenderlos, respetar sus ritmos de aprendizaje, no apurarlos. Algunos demoran un poquito más en hacer las cosas, otros sí son como un rayo, ¿no? Súper rápidos. Entonces, esas cosas son importantes que la maestra ayude para que los niños se sientan más cómodos y progresen en sus competencias, ¿no? Ella también prepara audios, algunos videos cortitos que los pasa por WhatsApp cuando hay esa disponibilidad. Y si no, igual mensajes de texto para las familias para que se fortalezca el desarrollo de las actividades. Y también las familias les envían a través de WhatsApp las evidencias, las fotografías, los audios, ¿no? Ustedes saben y sabemos muy bien que una fotografía solo no podría ser una evidencia, que es necesario que la familia nos envíe, nos describa el proceso que realiza el niño, ¿no? Con eso tenemos nosotros información para poder retroalimentar con eficiencia. La siguiente, por favor, Mar. Y ahí hemos hablado del grupo, ¿no? Lo que hace con el grupo. Pero ¿qué pasa con Luciana? Porque Luciana tenía algunos aspectos importantes a fortalecer, por ejemplo, de esta competencia construye su identidad. Y aquí estamos hablando ya de Luciana, la maestra ya hace un trabajo con el grupo, ya lo organizó, pero ahora tiene que ponerle el ojo a Luciana, a Pedro, ¿no? A estos niños que identificó en esa competencia construye su identidad y que tienen necesidades específicas para el fortalecimiento de su competencia. En el caso de Luciana, ¿qué ha hecho Elena? Elena dice que en el caso de Luciana es conveniente tener un encuentro por lo menos una vez a la semana a través del medio que disponga la familia, ¿no? Para poder realizar algunas actividades que fortalezcan primero el vínculo con ella, ¿no? Con la niña. Y ha seleccionado también algunos cuentos que puedan ayudarla a fortalecer su autonomía en el lavado de las manos y a la hora del baño, que esas eran, en la conclusión descriptiva que les mostró Maritza anteriormente, estos aspectos que ella necesitaba fortalecer. Entonces la maestra, a través de esos cuentos, en estos encuentros que va a tener con la niña y su familia, va a ir fortaleciendo esta competencia.
también en ese mismo día se va a reunir con la familia para asegurar condiciones, ¿no? Brindar orientaciones para que de manera progresiva Luciana tenga mayores oportunidades para poder mostrar este desenvolvimiento en las actividades de cuidado, ¿no? Que la familia esté un poco más al pendiente de esos momentos de actividades de cuidado personal, que se pueda lavar las manos, hacerle recordar y ir poco a poco promoviendo que ella de manera más autónoma pueda realizarlas. Y van a tener que estar al pendiente, ¿no? De tal forma que ella se pueda sentir más acompañada. Además, también va a trabajar la maestra con la familia y tal vez con otra familia más que tengan una dificultad similar, trabajar cómo plantear algunas normas de convivencia en la familia, porque sabemos que Luciana tiene conflictos con el hermanito mayor, ¿no? Entonces el hermanito mayor a veces la jalonea, la molesta, ¿no? Y Luciana no sabe todavía cómo defenderse. Entonces es necesario que empiecen a establecer algún tipo de comunicación entre los hermanitos, que los papás intervengan, que establezcan estas normas en familia para que estos hechos vayan disminuyendo, para que la convivencia entre hermanos también sea mucho mejor, ¿no? El respeto y el cuidado entre ellos se fortalece, ¿no? Más el cariño. Entonces ella va a trabajar eso con la familia. Ella considera importantísimo y le ha funcionado el establecer algunos compromisos con la familia, ¿no? Lamentablemente sí, pues no todas las familias, en el caso de Elena, van a aceptar estas cosas de la misma manera, ni van a tener el mismo tiempo, pero con las familias con las cuales ella está consiguiendo realizar este trabajo han tenido resultados bastante favorables, ¿no? Entonces eso es parte del acompañamiento y lo está haciendo no con actividades especiales ni diferentes, sino con actividades que son de la vida cotidiana, con las cosas que la familia tiene que hacer todo el tiempo, ¿no? Y si fuera matemática, Karim, ¿cómo haríamos? No, matemática también se puede mediar y se puede fortalecer las competencias desde actividades cotidianas. Por ejemplo, ahora hemos trabajado la competencia de construir cantidades y podría ser que se trabaje con los niños, por ejemplo, estas nociones de cantidad al momento de poner la mesa, contar cuántos vasos hay, ¿no? El poder guardar la ropa en determinados cajones, ¿no? Se tiene que hablar acerca de de agrupar, ¿no? Entonces sí hay actividades que nos permiten fortalecer las competencias desde lo cotidiano, desde lo que hacemos diariamente. La siguiente, por favor, creo que con eso ya vamos terminando. Y bueno, las orientaciones y el acompañamiento de las familias es importante, ¿no? Para la generación de condiciones. Y esta comunicación tiene que ser cálida, tiene que ser respetuosa. Debemos responder a las dudas y a las preocupaciones respecto al proceso de aprendizaje de los bebés y de las niñas. Nosotros ya sabemos que hay preguntas que de cajón las familias nos lo van a hacer, entonces hay que estar preparados para poder responderles. Y hay que tener mucha empatía, ¿no? Para las familias nuestra opinión es sumamente importante. Así que también tenemos una responsabilidad allí en la forma como les comunicamos a las familias estos avances y estas dificultades, ¿no? Ellos nos escuchan y las orientaciones que les damos, ellos están al pendiente y tratan de cumplirla en la medida de lo posible, ¿no? Entonces eso es importante. Y bueno, hay que tener un espacio periódico para poder conversar con ellos, ¿no? Con cierta frecuencia. Continuamos, por favor. Y bueno, acá hay orientaciones respecto a cómo las familias pueden comunicarse con sus niños, que son parte de las orientaciones que nosotros les vamos a brindar a ellos. Son cosas que ya les he mencionado anteriormente con el ejemplo de Luciana y el ejemplo de esta comunicación que realiza Elena con todas sus familias al momento de plantearles las experiencias de aprendizaje. Esta información, queridos colegas, la encontramos en los repositorios de Perú Educa y en la página web de Aprendo en Casa. Ahí hay una serie de materiales que ustedes podrían utilizar. Podemos seguir, Marisa, mientras voy hablando. Hay una serie de materiales que ustedes podrían utilizar, ¿no? Bueno, hay actores involucrados también en esta tarea que tienen que ver con la comunidad, las autoridades para este periodo en el cual nosotros estamos
ayudando a los niños a progresar en sus aprendizajes, ¿no? Y debería haber esta articulación para la mejora de los aprendizajes desde, bueno, todos los diferentes niveles de participación, ¿no? Desde el sector público, la sociedad civil, para la difusión y gestión de los recursos, para la participación y la vigilancia ciudadana, ¿no? Porque entre todos tendríamos que ayudarnos para que los niños progresen en los aprendizajes, ¿no? Y a veces en las comunidades estas organizaciones ayudan a que las familias estén más atentas en el trabajo que realizan con sus niños. La siguiente, por favor. Y bueno, ya les comenté todos los recursos con los cuales nosotros contamos. Y hay recursos tanto elaborados por la Dirección de Educación Inicial como la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe para Educación Inicial. Y bueno, hasta aquí sería mi participación respecto a este proceso de mediación que podemos realizar con nuestros niños, o lo que vamos a hacer con la información que vamos a recoger ahora al terminar este periodo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Y solo recordarle a las colegas que la presentación que ha realizado Karin la van a poder tener todas ustedes, acceder a toda ella completa, igual la que hizo Maritza, ¿sí? Y ya lo hemos señalado que hay ahí en la parte superior de la descripción del webinar. Ustedes aplican la encuesta, guarden el enlace que le vamos a proporcionar y cuando esté terminando este webinar, ustedes van a poder acceder a la PPT sin ninguna dificultad. Muy bien, Karin nos ha hablado y ha centrado con mucho énfasis esta mediación para el desarrollo de competencias de los niños y niñas, ¿no? Cómo es que las maestras de nivel inicial, y creo que en general los maestros y maestras en toda la educación, tenemos una gran responsabilidad en la mediación que brindamos para el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes, ¿no? Mediar en el aprendizaje, considerando el aspecto socioemocional, que creo también es algo que no podemos dejar de lado y tenemos que siempre estar teniendo presente, más aún en este contexto que estamos viviendo, en un contexto de pandemia que todavía no ha concluido y que tenemos que seguir cuidando, ¿no? Permítame saludar, colegas, a algunos maestros, maestras. Sé que no llego a todos, pero saludar a los colegas de Pisco, El Collao, Guarmey, Mollendo, San Pedro de Yoc, La Joya, San Miguel, Cusco, Huaura, Huánuco, Chupaca, Sondorillo, Marcona, Carabaya. Un cordial saludo a todos los maestros y maestras que siempre nos están acompañando. Muy bien, yo les quería comentar que hemos estado recibiendo algunas consultas, algunas preguntas respecto a la distribución y aplicación del kit de evaluación diagnóstica. Entonces, les voy a pedir, por favor, que me permitan compartir muy breve, muy pequeño, solo unas 2 diapositivas para que podamos visualizar solo algunas orientaciones y algunas énfasis que tenemos que tener en cuenta, por favor, respecto a las dudas de algunos maestros y maestras que nos han hecho llegar, ¿ya? Es una presentación que, recuerden ustedes, hicimos con el colega Johnny y en uno de los webinars ya pasados, en la cual también estuvo presente Pilar Butrón, ¿no? Respecto a la distribución y aplicación del kit de evaluación diagnóstica, es siempre necesario, por favor, tener en cuenta los escenarios en los cuales estamos desarrollando los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con el escenario, el contexto en el cual algunas instituciones educativas se encuentran en una enseñanza presencial o semipresencial. Estamos queriendo reiterar en ese caso que estamos hablando de un contexto presencial o semipresencial. Y el otro escenario, el otro contexto, es donde algunas instituciones educativas, la mayoría de instituciones educativas en el país, está pues en un proceso de enseñanza a distancia. Entonces, ¿qué tenemos que precisar? Primero, si mi institución educativa está en una modalidad presencial o semipresencial, entonces ahí en ese caso, solo en ese caso, el director, la directora, entregará los kits a cada docente de acuerdo al grado y al área que enseñe, y la aplicación de las pruebas será en el aula. Para ello, deben seguir las indicaciones de manual de uso de las pruebas que forman parte del kit, ¿no? Pero eso solo en ese contexto presencial o semipresencial. En cambio, cuando ya estamos hablando de las instituciones educativas que estamos en la enseñanza a distancia,
En ese caso, las tres pruebas, matemática, lectura y escritura, deben ser distribuidas a las familias o a los estudiantes. Ojo, las tres pruebas son distribuidas a las familias o a los estudiantes, ya que la aplicación se realizará en el hogar del estudiante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y justo lo decíamos la semana pasada, ¿no? Todos ustedes, maestros, maestras, ya tienen toda una experiencia ganada respecto a las formas y canales de comunicación que se han ido acordando con las familias y los estudiantes para la entrega de documentos, materiales, para recibir y recoger pues las evidencias de aprendizaje. Por lo tanto, lo que le pedimos por favor es que para la aplicación y distribución de estos kits de evaluación diagnóstica, ¿no? En estas instituciones educativas de la enseñanza a distancia, pues tiene que hacerse a través de los canales de comunicación que ya ustedes tienen acordados con las familias o los estudiantes, y la aplicación se tiene que realizar en el hogar del estudiante. No hay necesidad, no es correcto, no es adecuado que si yo estoy desarrollando en mi institución educativa una enseñanza a distancia, esté convocando a algún grupo de estudiantes para que esta evaluación diagnóstica se desarrolle en la institución. No, esa evaluación diagnóstica en este caso se desarrolla en el hogar del estudiante, ¿no? Y para ello, justamente el colega de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, el colega Johnny, nos señalaba algunas orientaciones, ¿no? Algunas orientaciones sobre esta aplicación de las pruebas en el hogar. Aplicación de las pruebas en el hogar, ¿no? Uno era que definamos pues una fecha, un horario con el estudiante, con la familia, para que se pueda sugerir esa aplicación de la prueba en un día determinado, ¿no? También para que ubiquemos dentro de la casa un lugar donde el estudiante pueda realizar las pruebas sin distracciones, ¿no? Y que los estudiantes deben resolver las pruebas sin ayuda de otras personas, para que de esa manera el maestro o la maestra pueda conocer la situación real de los aprendizajes y orientarlos mejor, brindarles apoyo, ¿no? Recordemos que las pruebas no pretenden dar una calificación. Las pruebas no pretenden dar una calificación. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para que de esa manera nosotros podamos, pues, trabajarlo. También ya se informó la semana pasada, es que este kit de evaluación diagnóstica no corresponde a el nivel inicial, ¿no? Sino más bien a primaria y secundaria. Es más, el colega nos señalaba que en el caso de primer grado se recomendaba no aplicarlos, ¿no? Si no se daban las condiciones, pues, porque son niños y niñas que recién están en un proceso de apropiación y necesitarían siempre la mediación del maestro, la maestra, y en algunos casos sus familias no aseguran ese proceso, ¿no? Entonces, yo quería compartir con ustedes, por favor, estas orientaciones, este énfasis en respecto a la distribución y aplicación de kit de evaluación, que tiene que ser, si estamos en unas instituciones educativas, una enseñanza a distancia, tiene que ser distribuida a las familias o a los estudiantes a partir de esos canales y formas de comunicación que ya tenemos acordados, que durante todo el año lo hemos estado desarrollando, ¿no? Y que la aplicación se va a realizar en el hogar del estudiante. Les agradezco por este pequeño corte, les pido disculpas a nuestras colegas, maestras, que hoy están teniendo la presentación en el nivel inicial. Y bueno, ahora sí volvemos a nuestro bloque ya acostumbrado, al bloque 3. Ya yo había adelantado, maestras, maestros, que en este bloque, en esta ronda 3, la ronda de preguntas, pues íbamos a tener la presencia de dos colegas especialistas, ¿no? Hoy van a estar con nosotros Gloria Valdiglesias García, especialista de la Dirección de Educación Inicial, y Madeley Nuñón Calupo, especialista de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Ambas nos van a acompañar ahora para la ronda de preguntas. Y yo les quiero comentar a Gloria y a Madeley que tenemos muchísimas preguntas de los maestros, de las maestras, y que, pues, permítanme un ratito revisar, leer las preguntas que nos están haciendo. Primero vamos a presentar las preguntas con Gloria. Gloria, una maestra, la maestra Carola Alcedo Requena, nos dice: buenas noches. ¿Qué sucede con los niños
que no se pudo recoger evidencia el año pasado y hasta la fecha tampoco. ¿Qué hacer en caso no responde el padre de familia? Y si una llamada telefónica, porque esa ya es otra pregunta, y si una llamada telefónica y comunicación con el estudiante, ¿se puede decir que es una evidencia para evaluar al estudiante? Adelante, Gloria, por favor. ¿Qué le podemos decir a la profesora Carola? Bien, buenas noches ante todo con todas y todos. Bueno, Carola, tu pregunta es una pregunta muy reiterativa de muchos docentes, porque en estas épocas en las cuales estamos viviendo, eso está sucediendo desgraciadamente. Hay muchos niños que no están participando como quisiéramos que lo hagan. Y entonces no podemos inventarnos información. Si no logras tener comunicación con los padres, entonces no puedes consignar una evaluación, ¿no? Además, con una comunicación con la familia, no se puede decir que ésta sea suficiente para evaluar al niño. Ya lo dijo en un momento también Karim, ¿no? No podemos decir que con una vez que contestó la familia ya podemos evaluar al niño. Eso es imposible. Entonces, tranquilas, amigas, amigos, no se preocupen, no podemos inventarnos información. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Gloria, muchísimas gracias. Sí, hay otra pregunta de una maestra, Milagros, que tiene solamente las siglas KCC, ¿ya? Pero la estamos respetando tal cual está la pregunta de la colega. Dice, ¿qué hacer en caso no responde el padre de familia? Uno. Y ahí mismo plantea otra, que ustedes saben, Gloria, estamos conjugando casi las preguntas que son como reiterativas también por otras colegas, ¿no? Dice, en el ciclo 1, la comunicación es con la madre o adulto cuidador. Damos actividades sugerentes a los niños y nos guiamos por lo que ellos comunican o con los videos que nos envían. Bien, adelante. Gracias por la pregunta. Bueno, Milagros, la comunicación es con la madre, padre o el cuidador principal. No nos comunicamos con los niños de 0 a 3 años, por obvias razones, ¿no? Pues son muy pequeñitos. Y entonces es a los padres, al cuidador, a quien le damos las orientaciones, le damos la retroalimentación. En el ciclo 1 no les damos actividades, ni siquiera cuando es en lo presencial, la maestra le da actividades al niño, no le dice vamos a hacer esto con tal o cual material. Es el niño quien decide qué hacer con aquellas condiciones, o sea, con aquellos espacios, aquellos materiales que la docente le proporciona al niño para que él en forma libre, autónoma, pueda decidir a qué jugar, con qué jugar y cómo jugar. Y en ese cómo jugar, la maestra, en este caso la mamá, va a ir observando qué es lo que va sucediendo con el niño para que eso le cuente a la maestra, ¿no? Entonces, la familia tiene que tener mucho cuidado y la docente va a orientar para que eso ocurra y para que la familia pueda saber cómo organizar esos espacios, qué tipo de materiales dar dependiendo de la edad de los niños. Tanto espacios y materiales depende de las características de desarrollo de los niños, de sus intereses, ¿no es cierto?, de sus necesidades. Y en cuanto a la mediación que debe tener la mamá para el desarrollo de las competencias, que es algo muy importante, debemos nosotros saber que la madre, le vamos a explicar a la mamá que cuando el niño está jugando, la mamá no le debe interrumpir, no debe interferir en ese juego. Lo que va a hacer es acompañarlo, va a intervenir, por ejemplo, para verbalizar eso que el niño está haciendo. Si es que es un niño pequeñito de meses, de un añito que todavía no habla, no, año y medio, 2 años que todavía no habla, entonces la mamá intervendrá, hará la mediación para verbalizar, para darle significado a eso que el niño está haciendo, ¿no? Si está armando una torrecita, le dirá, oh, qué linda tu torre, estás armando una torre, le está dando
la verbalización, el significado a eso que el niño está haciendo. Pero si es un niño más grande, entonces le dirá, ah, qué bien, va a intervenir va a mediar, intervenir, haciéndole preguntas, pero preguntas abiertas, ¿no? Qué bien, veo que estás jugando, cuéntame qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué estás utilizando. Son preguntas que le va a ir haciendo, porque esta mediación va a ayudar a que el niño pueda sentirse motivado. La mamá puede ayudar a complejizar ese juego que tiene el niño para darle más retos, ¿no? Entonces, es importantísimo entender que en ciclo 1 las evidencias son, la mejor evidencia que te va a poder decir la mamá es eso que ella te va contando cuando te comunicas con ella. Te puede por ahí mandar algún videíto de repente, pero no sabemos si es un video que verdaderamente recoge aquello que el niño está haciendo o no. Confíen en lo que la mamá les cuenta, pero para que la mamá pueda contarles cosas relevantes que tienen relación con las competencias que los niños deben desarrollar, depende mucho de las preguntas que les hagamos a las madres, que le hagamos al papá o al cuidador principal. Si yo le hago preguntas adecuadas, preguntas que están en relación a esos aprendizajes que quiero que me digan si lo está desarrollando o no, entonces la mamá me va a poder contestar. Entonces, tengamos bien claro, no doy actividades a los niños de 0 a 3 años, sino doy orientaciones a la familia para que ellos den las mejores condiciones para que ese niño desarrolle y aprenda. Muchísimas gracias, Gloria, muy amable por las respuestas. Nos ha acompañado en este primer bloque de las dos primeras preguntas Gloria Valdiglesia García, especialista en la Dirección de Educación Inicial, a quien les damos las gracias por las respuestas dadas a las maestras que han hecho sus consultas. Yo quería, antes de presentar a Madeleine, quería, por favor, pedirles disculpas a las maestras de educación inicial. De repente no he sido muy preciso, pero cuando me he referido a esta información sobre el kit de evaluación diagnóstica, me estoy refiriendo solo para primaria y secundaria. Por favor, en ningún momento me he referido a inicial, que no hay relación con inicial, ¿no? Entonces eso sí quería precisarlo, por favor, para que no genere yo algún tipo de confusión. Sabemos que nos están viendo maestras y maestros de primaria y posiblemente también de secundaria, por eso que quería precisar, enfatizar eso, ¿no? Bueno, ahora vamos a estar con la presencia de Madeleine Unión Calupo, especialista de la Dirección de Educación Intercultural. Madeleine, igual que Gloria, te comento que tenemos un conjunto de preguntas y quiero plantearte una de las consultas dadas por la profesora Elvira Inés. Nos dice, buenas noches, ¿qué hacer con los niños de 3 años que aún no desarrollan su lenguaje adecuadamente? Adelante, Madeleine. Gracias. Buenas noches, Julio. Muchas gracias. El saludo eterno a cada una de las maestras y maestros que esta noche se conectan para poder seguir trabajando en bien de nuestras niñas y niños de ciclo 1 y ciclo 2 del nivel inicial, y aproximándose el Día del Maestro, les envío pues un saludo especial. Bien, gracias por la pregunta. Y sí, muchas maestras tenemos esta dificultad cuando trabajamos con niñas y niños de 3 años, ¿no? Y no estamos desarrollando porque la niña no expresa todavía sus palabritas, ¿no? Y hay confusión. La misma mamá a veces dice, no le entiendo, ¿no? Y hay alguien solo en la casa quien le entiende, dice, ¿no? Cuando dice, Ayana, yo, come ya, achila sí, ¿no? Y entonces él dice, no, quiero manzanas, sí, quiero guardar en mi mochila, yo quiero guardar mi mochila y quiero mi manzana. Entonces todavía esta niña o este niño todavía no está desarrollando, ¿no?, sus primeras palabritas y necesita apoyo. Claro que la maestra debe estar atenta y poder apoyar y ayudar a la madre, al padre de familia, al adulto cuidador, para que siga apoyándole, que a este niño pueda desarrollar el lenguaje, ¿no? Entonces,
hay muchas actividades que podemos desarrollar con nuestras niñas y niños, ¿no? Una de ellas es también desarrollar la parte fonética, ¿no? De cómo el niño expresar. Primero, la maestra debe hablarle en forma clara, sencilla, pausada, ¿no? Porque el niño, toda personita cuando está aprendiendo a hablar, empieza a mirarte la boca, los labios, te empieza a leer. Entonces tú le dices, ¿quieres tu manzana? Entonces el niño te va a leer los labios, ¿no? Y por eso es que termina diciendo, sí, Asana yo, ¿no? En vez de decirte, sí, quiero mi manzana, ¿no? Entonces, hay muchas actividades que puedan desarrollar las maestras, como soplar los globos, cómo soplar las burbujas, hacer los juegos de la lengua, ponerle quizás un poco de miel alrededor para que el niño pueda estirar su lengüita, ¿no? Los juegos también verbales, ¿no? Entonces, hay muchas actividades que la maestra debe hablar y más a orientar a la madre, al padre, al adulto cuidador, para que también siga haciendo estas actividades y le ayude. También es bueno a la madre, al padre y al adulto cuidador decirle de manera clara y sencilla, haz esta actividad hoy. 1, soplas los globitos. 2, haz las burbujitas. Mañana, hoy día, 2 cosas, ¿no? Y vamos progresivamente viendo el desarrollo, cómo esta niña o niño de 3 años va a poder desarrollar la lengua. Porque el niño necesita flexibilizar la lengüita, uno, desarrollar los fonemas que está escuchando atentamente y que la maestra le va a hablar de manera clara y sencilla. Y si es de lengua originaria materna, también lo tienen que hacer, ¿sí? Gracias, Julio. Muchísimas gracias, Madeley, pero todavía tenemos una pregunta más, así es que por favor te quiero pedir. Mire, la maestra David Rodríguez nos dice, si tengo un cronograma de retroalimentación y el niño no me envía su evidencia, ¿cómo hago? ¿No habrá retroalimentación? Adelante, Madeley. Gracias, Julio. Daisy, no te tienes que desesperar ni preocupar si no te mande inmediatamente, porque a veces las maestras sí, cuando decimos que dentro del enfoque formativo y que la retroalimentación es oportuna, ¿no? Que inmediatamente te manda la evidencia, tú tienes que hacerle una retroalimentación de manera oportuna. Eso nos dice el enfoque formativo, de la evaluación formativa, ¿verdad? Sí, pero no te tienes que desesperar, sino que también tenemos que aprender a tener paciencia y establecer nuestros cronogramas para poder recibir esas evidencias de las madres, de los padres o de los adultos cuidadores de nuestras niñas y niños para poderles brindar esa retroalimentación de manera precisa, oportuna, ¿no? Como que eso te va a ayudar y ver de cerca el desarrollo de la competencia. Entonces, si tienes un cronograma y no lo estás cumpliendo porque la madre no te está enviando, también están como hace rato mencionaron nuestras compañeras Karin, ¿no? En la exposición, cómo vamos orientando a los padres de familia, cómo vamos coincidiendo con ellos, conciliando para ver los horarios, en qué momentos nos los van a enviar, porque también hay que tener en cuenta el trabajo que ellos desarrollan, en qué tiempos ellos te van a enviar. Entonces también tiene que ser un horario en que tú les permitas a los padres de familia a que esas evidencias te lo envíen, ¿no? No será en tu cronograma, en el horario que has establecido, pero sí tienes que tener un acuerdo y para eso están las orientaciones que te van a ayudar para que puedas conciliar de mejor manera y puedas recogerle estas evidencias y darles a tus niñas y niños esta retroalimentación que te va a permitir a ti y como a tus estudiantes ver el logro de las competencias, ¿no? Gracias, Julio. Muchísimas gracias, Madeley. Muy bien. Muchas gracias a Gloria, Madeley, por responder las preguntas de las docentes. De esta manera ya estamos llegando poco a poco al final de Docente al Día Webinar. Los queremos invitar, colegas, este lunes 5 de julio a las 6 p.m. al próximo Docente al Día Webinar, en el que abordaremos la línea de atención de salud y bienestar socioemocional con el tema El enfoque de igualdad de género desde el rol docente, importancia y estrategias. Quiero hacerles llegar, a nombre del equipo de webinar pedagógico, los equipos encargados de la transmisión semanal del webinar y de nuestra directora Nancy Jessica Martínez Cuervo, un fraterno saludo
nuestro reconocimiento y valoración por toda la labor que desarrollan, cada día mediando en el aprendizaje de sus estudiantes y traspasando las barreras y dificultades que tenemos en la educación a distancia, llegando a sus niños, a sus niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, a las familias. Que la próxima semana, maestros, maestras, pasen un hermoso día, que pasen un hermoso día del maestro, que tengan un lindo día con el reconocimiento de toda la sociedad peruana. Feliz día, maestros y maestras. Ahora sí, agradeceremos una vez más la participación de nuestras ponentes para que expresen sus saludos finales y su despedida. Y les voy a pedir a nuestras colegas que lo hagamos en el mismo orden que hemos hecho nuestras presentaciones, ¿no? Primero está la colega Maritza Ochoa Villar, especialista en la Dirección de Educación Inicial, luego Karim Risco Rey, especialista en la Dirección de Educación Inicial, después la colega Gloria Valdiglesia García, especialista en Educación Inicial, y a Madeleine Nuñón Calupo, especialista en la educación intercultural bilingüe, quien nos expresará sus saludos. Adelante, Maritza. Muchas gracias, Julio. Efectivamente, agradecer a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Ha sido una tarde muy fructífera. Mandarles un abrazo a todos y todas por este Día del Maestro, que la pasen muy bonito y a seguir cuidándonos. Gracias. Muy bien. Gracias. Yo quisiera compartir una diapositiva nada más para poder despedirme y un poco a nombre de todas las personas que hoy día estamos acá presentes. No sé si se puede ver. ¿Me dicen, por favor? Sí. Muy bien. Yo quiero despedirme con esta imagen a nombre también de todas mis colegas. Yo soy maestra de inicial. A nombre de las colegas de la Dirección de Educación Inicial, de nuestras compañeras también de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, esta imagen para nosotros representa mucho. Actualmente esta es nuestra despedida de los que tienen conectividad, ¿no? Los que no, en su memoria nos tienen, pero el maestro siempre va a representar para cada uno de nosotros una figura importante, ¿no? Y como dice la cita, el maestro deja una huella para la eternidad. Nunca puede decir cuándo se detiene su influencia. Así que un saludo fraterno a todos nuestros colegas, maestros y maestras de los diferentes niveles. Que pasemos un día de reflexión este 6 de julio. Un abrazo para todos y muchísimas gracias por su atención. Bien, gracias. Bien, yo también solamente para despedirme, agradecer a Dios y agradecer a todos los que han permitido que pueda estar junto con ustedes. Ojalá que todo lo que hemos hecho y dicho hoy día les ayude en vuestro trabajo. Que pasen un lindo Día del Maestro y por favor, cuídense mucho. Seguimos cuidándonos en estas épocas de pandemia. Gracias. Igualmente, ¿no? Agradecerles y a nombre de nuestra directora de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, expresarles nuestro saludo, reconocimiento a cada una de ustedes, maestras y maestros de nuestro Perú diverso, de nuestro hermoso Perú con lenguas, culturas, con prácticas. Gracias por este trabajo tan comprometido y que este 6 de julio es una fecha para, como dice Karim, para reflexionar y darnos cuenta qué estamos haciendo por nuestras niñas y nuestros niños. Y tomando en cuenta esta educación con pertinencia cultural lingüística. Un abrazo a la distancia, maestras y maestros. Muchísimas gracias por permitirnos ingresar en esta tarde y compartir lo que a ustedes les va a ayudar para el seguir logrando los aprendizajes de nuestras niñas y niños. Gracias, Julio. Muchísimas gracias a Maritza, Karim, Gloria, Madeleine por habernos acompañado este día. Es un día previo a nuestro gran día, el Día del Maestro, el Día de la Maestra. En esta manera vamos dando por terminado el presente Docente al Día webinar. Con nosotros será hasta el próximo viernes. El viernes 9 colegas vamos a estar con el tema relacionado a la identificación de necesidades de aprendizaje para orientar el refuerzo escolar en nivel de educación primaria. Vamos a estar ahora con las colegas de primaria el viernes 9. No se olviden de agendarlo. Siempre estamos por estos espacios del Ministerio de Educación y Peroeduca. Compártanlo en todas sus redes. Pero les recordamos también la importancia de respetar las normas establecidas por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19.
y cuidar nuestras vidas y la de nuestras familias, colegas y comunidad educativa. Es importante que en estos tiempos, que en estos momentos no bajemos la guardia. Usemos bien la mascarilla, cubriéndonos boca y nariz, y cada vez que salgamos, incluyendo dentro de casa, si hubiera alguien enfermo, hay que estar siempre protegiéndonos, lavarnos las manos constantemente con agua, jabón, durante por lo menos 20 segundos. Hay que evitar todavía, colegas, maestros, maestras, recibir visitas o promover algún tipo de reunión. No hay que salir de casa si no es estrictamente necesario, ¿no? Ahora, en símbolo de este compromiso que tenemos todos nosotros como maestros y maestras, con este compromiso ciudadano de seguir cuidándonos, voy a invitar a nuestras 4 ponentes invitadas para colocarnos la mascarilla y despedirnos de todas las maestras y maestros que nos han visto el día de hoy.